Palabras diarias de Dios. Esto puede traer a la mente de la mayoría de las personas las palabras de Dios en Génesis. Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Dado que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, nuestra indica dos o más. Como dijo nuestra, entonces no hay solo un Dios. De esta forma, el hombre comenzó a pensar en el abstracto de personas distintas y a partir de estas palabras surgió la idea del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo es entonces el Padre? ¿Cómo es el Hijo? ¿Y cómo es el Espíritu Santo? ¿Podría ser que la humanidad de hoy fuera hecha a imagen de alguien unido de tres? Entonces, ¿es la imagen del hombre como la del Padre, la del Hijo o la del Espíritu Santo? ¿De cuál de las personas de Dios es la imagen del hombre? Esta idea del hombre es simplemente incorrecta y sin sentido. Solo puede dividir a un Dios en varios. La época en que Moisés escribió Génesis fue posterior a que la humanidad fuera creada tras la creación del mundo. Al principio, cuando el mundo empezó, Moisés no existía y no fue hasta mucho después cuando él escribió la Biblia. Así que, ¿cómo podía saber él lo que Dios habló en el cielo? No tenía ni idea de cómo creó Dios el mundo. En el Antiguo Testamento de la Biblia no se hace mención del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino tan solo del único Dios verdadero, Jehová, llevando a cabo su obra en Israel. Se le llama con nombres diferentes conforme cambia la era, pero esto no puede demostrar que cada nombre se refiera a una persona diferente. De ser así, ¿no habría pues innumerables personas en Dios? Lo escrito en el Antiguo Testamento es la obra de Jehová, una etapa de la obra de Dios mismo para el comienzo de la era de la ley. Fue la obra de Dios en la que como Él hablaba, así era, y como Él ordenaba, así ocurría. En ningún momento dijo Jehová que Él fuera el Padre que vino a llevar a cabo la obra, ni profetizó nunca la venida del Hijo para redimir a la humanidad. En cuanto a la época de Jesús, solo se dijo que Dios se había hecho carne para redimir a toda la humanidad, no que fuera el Hijo quien había venido. Como las eras no son iguales y la obra que Dios mismo hace también difiere, Él debe llevar a cabo su obra en diferentes ámbitos. De esta forma, la identidad que Él representa también difiere. El hombre cree que Jehová es el Padre de Jesús, pero esto nunca lo reconoció Jesús realmente, pues dijo: «Nunca se nos distinguió como Padre e Hijo. Yo y el Padre en el cielo somos uno. El Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Cuando el hombre ve al Hijo, está viendo al Padre Celestial». Cuando se haya dicho todo, sea el Padre o el Hijo, ellos son un espíritu, no dividido en personas separadas. Una vez que el hombre intenta explicar esto, el asunto se complica con la idea de personas distintas, así como con la relación entre Padre, Hijo y Espíritu. Cuando el hombre habla de personas separadas, ¿no materializa esto a Dios? Incluso clasifica a las personas como primera, segunda y tercera. Estas no son más que imaginaciones del hombre que no son dignas de referencia y son totalmente ilusorias. Si le preguntaras,
¿cuántos dioses hay? Él diría que Dios es la Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el único Dios verdadero. Si le preguntaras de nuevo, ¿quién es el Padre? Él diría, el Padre es el Espíritu de Dios en el cielo. Él está a cargo de todo y es el amo del cielo. ¿Es Jehová entonces el Espíritu? Él diría, sí. Si le preguntaras entonces, ¿quién es el Hijo? Diría que Jesús es el Hijo, por supuesto. ¿Cuál es entonces la historia de Jesús? ¿De dónde vino Él? Él diría, Jesús nació de María por medio de la concepción del Espíritu Santo. ¿No es, pues, su esencia la del Espíritu también? ¿No es su obra también una representación del Espíritu Santo? Jehová es el Espíritu, y también lo es la esencia de Jesús. Ahora, en los últimos días, sobra decir que el Espíritu sigue obrando. ¿Cómo podrían ser ellos personas diferentes? ¿Acaso no es simplemente el Espíritu de Dios llevando a cabo la obra del Espíritu desde perspectivas diferentes? Como tales, no hay distinción entre personas. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo e indudablemente su obra fue precisamente la del Espíritu Santo. En la primera etapa de la obra llevada a cabo por Jehová, Él no se hizo carne ni se apareció al hombre. Así pues, éste nunca vio su apariencia. Independientemente de cuán grande y alto fuera, Él seguía siendo el Espíritu, Dios mismo, quien creó primero al hombre. Es decir, Él era el Espíritu de Dios. Cuando habló al hombre desde las nubes, Él era simplemente un espíritu. Nadie presenció su apariencia. Solo fue en la era de la gracia, cuando el Espíritu de Dios vino en la carne y se encarnó en Judea, que el hombre vio por primera vez la imagen de la encarnación como un judío. El sentimiento de Jehová no podía sentirse. Sin embargo, fue concebido por el Espíritu Santo, es decir, por el Espíritu del propio Jehová, y Jesús nació como la personificación del Espíritu de Dios. Lo que el hombre vio primero fue el Espíritu Santo descendiendo como una paloma sobre Jesús. No fue el Espíritu exclusivo de Jesús, sino más bien el Espíritu Santo. ¿Puede separarse entonces el Espíritu de Jesús del Espíritu Santo? Si Jesús es Jesús, el Hijo, y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo, entonces, ¿cómo podían ser uno? De ser así, la obra no se hubiese podido llevar a cabo. El Espíritu en Jesús, el Espíritu en el cielo y el Espíritu de Jehová son todos uno. Se le puede llamar el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu intensificado 7 veces y el Espíritu que todo lo incluye. Solo el Espíritu de Dios puede llevar a cabo tanta obra. Él es capaz de crear el mundo y destruirlo inundando la tierra. Puede redimir a toda la humanidad y además conquistarla y destruirla. Dios mismo lleva a cabo esta obra y ninguna otra de sus personas puede hacerlo en su lugar. Su Espíritu puede llamarse por el nombre de Jehová y Jesús, así como el Todopoderoso. Él es el Señor y Cristo. También puede convertirse en el Hijo del Hombre. Él está en los cielos y también en la tierra.
Él está en lo alto sobre los universos y entre la multitud. Él es el único Señor de los cielos y la tierra. Desde la época de la creación hasta ahora, el Espíritu de Dios mismo ha llevado a cabo esta obra. Sea la obra en los cielos o en la carne, todo lo realiza su propio Espíritu. Todas las criaturas, tanto en el cielo como en la tierra, están en la palma de su mano todopoderosa. Todo esto es la obra de Dios mismo y nadie más puede realizarla en su lugar. En los cielos, Él es el Espíritu, pero también es Dios mismo. Entre los hombres, Él es carne, pero sigue siendo Dios mismo. Aunque se le pueda llamar por cientos de miles de nombres, Él sigue siendo Él mismo, y toda la obra es la expresión directa de su Espíritu. La redención de toda la humanidad a través de su crucifixión fue la obra directa de su Espíritu y también lo es la proclamación a todas las naciones y tierras durante los últimos días. En todas las épocas, solo se puede llamar a Dios el Dios verdadero y todopoderoso, el Dios mismo que todo lo incluye. Las distintas personas no existen, mucho menos esta idea del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Solo hay un Dios en el cielo y en la tierra.